Hola a todos. La próxima revolución de la inteligencia artificial no se programará, se iluminará. Bienvenidos a el nuevo Framework en Ingeniería, el canal donde desciframos las bases de la ingeniería para construir ese futuro. Hoy, en nuestro curso de fotónica, empezamos por el principio de todo, las reglas que gobiernan la luz misma. Muy bien, equipo. Para entender la fotónica, para poder manipular la luz a nuestro antojo y construir con ella, primero tenemos que entender su verdadera naturaleza. Y la verdad es que la luz es un espectáculo de dos actores, un campo eléctrico, que llamamos epsilon, y un campo magnético, que llamamos H. Imagínenlos como dos bailarines inseparables. Están definidos en cada punto del espacio y en cada instante del tiempo. Lo que hace uno afecta instantáneamente al otro. Son un dúo dinámico. Ahora, esta danza no es un caos. Sigue unas reglas muy estrictas, unas coreografías fundamentales que lo gobiernan todo. Son, posiblemente, el conjunto de ecuaciones más elegante y poderoso de toda la física, las ecuaciones de Maxwell. Olvídense por un momento del intimidante lenguaje matemático de los rotacionales y las divergencias. Pensemos en lo que nos dicen de forma conceptual. En primer lugar, la primera ley de Maxwell nos dice que un campo eléctrico que cambia en el tiempo crea un campo magnético que se remolina a su alrededor. Imaginen que agitan una varilla cargada eléctricamente arriba y abajo. Ese movimiento, ese cambio en el campo eléctrico, genera un pequeño vórtice de campo magnético a su alrededor. El bailarín eléctrico se mueve y el magnético responde girando. En segundo lugar, y aquí es donde la magia ocurre, la segunda ley nos dice que lo contrario también es cierto. Un campo magnético que cambia en el tiempo crea un campo eléctrico que se remolina a su alrededor. Si ahora movemos un imán, el cambio en el campo magnético genera un vórtice de campo eléctrico. El bailarín magnético se mueve y el eléctrico responde girando. ¿Ven la retroalimentación? ¿La ven? Un campo eléctrico cambiante crea uno magnético cambiante, que a su vez crea un eléctrico cambiante, que a su vez crea uno magnético cambiante. Es una reacción en cadena. Es una perturbación que se sostiene a sí misma. Un baile que ya no necesita que nadie lo inicie, sino que puede viajar por el espacio por sí solo. Y esa perturbación autosostenida, esa danza inmortal entre el campo eléctrico y el magnético, es la luz. Es una onda electromagnética. Las otras dos ecuaciones de Maxwell, en el vacío, nos dicen algo también muy profundo, que no hay fuentes o sumideros de estas líneas de campo en el espacio libre. No existen los monopolos magnéticos. Los campos forman bucles cerrados, son continuos. Cuando los físicos del siglo XIX combinaron matemáticamente estas cuatro reglas, descubrieron algo asombroso. Descubrieron que estas ecuaciones predecían, de forma natural, la existencia de una onda. Daban lugar a la que conocemos como la ecuación de onda. Y lo más increíble fue cuando calcularon la velocidad a la que esta onda teórica debía viajar. La velocidad dependía solo de dos constantes fundamentales del universo, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío, epsilon 0 y mu 0. Cuando Maxwell metió los números en la fórmula, el resultado fue de 300 millones de metros por segundo, la velocidad de la luz. En ese instante, la humanidad comprendió que la luz no era otra cosa que electromagnetismo en movimiento. Fue uno de los momentos más unificadores y gloriosos de la ciencia. Hasta aquí, hemos hablado del vacío, del espacio libre. Pero en fotónica, rara vez trabajamos en el vacío. Trabajamos con materiales, con fibra óptica de vidrio, con silicio para los chips, con cristales. ¿Qué pasa cuando nuestra onda de luz entra en un medio material? Bueno, el material no es un espectador pasivo, reacciona. La materia está hecha de átomos, con sus núcleos positivos y sus electrones negativos. Cuando el campo eléctrico de nuestra onda de luz pasa a través del material, tira de los núcleos en una dirección y de los electrones en la otra. Es como un viento eléctrico que sopla a través de los átomos. Esto los estira, los deforma, creando pequeños dipolos eléctricos. Piensen en el material como si fuera un campo lleno de millones y millones de pequeñas veletas. La onda de luz es el viento. Cuando el viento sopla, todas las veletas se alinean creando un efecto colectivo. Este efecto colectivo, esta respuesta del material, la describimos con un nuevo concepto, la densidad de polarización, que llamamos P, es la suma de todos esos pequeños estiramientos atómicos. Así que ahora, el campo eléctrico total dentro del material no es solo el campo de la onda original, es el campo original más el campo generado por todos esos átomos polarizados. Para manejar esto, los físicos introducen un campo auxiliar, el desplazamiento eléctrico, D,
que es simplemente la suma del campo eléctrico del vacío y esta respuesta de polarización del material. Lo mismo ocurre con el campo magnético, que induce una respuesta magnética en el material llamada magnetización, M. La relación entre el campo aplicado y la respuesta del material es lo que llamamos la relación constitutiva. Es, literalmente, la personalidad del material. Nos dice cómo se va a comportar ese material cuando la luz lo atraviese. Y para simplificar nuestra vida como ingenieros, solemos describir los materiales con algunas propiedades clave. En primer lugar, un material puede ser lineal. Esto significa que la respuesta es directamente proporcional al estímulo. Si duplican la intensidad del campo eléctrico de la luz, la polarización del material se duplica. La analogía es simple. Si empujan un columpio con una cierta fuerza, se mueve una distancia. Si empujan con el doble de fuerza, se mueve el doble. Es una relación predecible. La mayoría de los materiales dieléctricos que usamos, como el vidrio, se comportan así para intensidades de luz normales. En segundo lugar, un material puede ser homogéneo. Esto significa que sus propiedades son las mismas en todos los puntos. Un trozo de vidrio de alta calidad es homogéneo. Da igual si un rayo de luz entra por una corna o por el centro, el material se va a comportar exactamente igual. Un material no homogéneo sería, por ejemplo, el aire en un día caliente sobre el asfalto, donde la densidad y por tanto el índice de refracción cambian con la altura, creando espejismos. En tercer lugar, un material puede ser aisotrópico. Esto significa que sus propiedades son las mismas en todas las direcciones. El agua o el vidrio son aisotrópicos. No les importa si el campo eléctrico de la luz oscila vertical, horizontal o diagonalmente. La respuesta del material es la misma. Lo contrario es un material anisotrópico, como ciertos cristales que se usan para polarizadores. Estos materiales tienen una beta, como la madera. La luz se comporta de forma muy diferente dependiendo de cómo está orientada su polarización con respecto a los ejes de ese cristal. Es una propiedad que usamos a nuestro favor para manipular la polarización de la luz. Y finalmente, ¿qué sucede cuando la luz llega a la frontera entre dos materiales distintos? Por ejemplo, del aire al agua, o del aire a una fibra óptica. Aquí también se aplican unas reglas muy estrictas, las condiciones de contorno. Imagínenlo como un puesto fronterizo. Para que el universo sea coherente, algunas cosas deben ser continuas al cruzar la frontera. Las componentes de los campos que son tangentes, es decir, paralelas a la superficie, deben ser iguales a ambos lados. No puede haber un salto brusco. Esto nos asegura una transición suave y es lo que nos permite calcular cuánta luz se refleja y cuánta se transmite. Por ejemplo, en un muro perfecto, que es un conductor ideal, una de estas reglas obliga a que el campo eléctrico tangencial en la superficie sea cero. La única forma de que esto ocurra es que la onda reflejada interfiera destructivamente con la onda incidente justo en la superficie. Esta ley fundamental es la razón por la que un muro refleja. Así que repasemos nuestro camino. Partimos de la danza fundamental de los campos eléctrico y magnético, gobernada por las elegantes ecuaciones de Maxwell. Vimos cómo esta danza da a luz, literalmente, a las ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. Luego introdujimos la luz en materiales reales, y vimos cómo estos responden polarizándose y cambiando la forma en que la luz se propaga. Y finalmente, definimos la personalidad de estos materiales con propiedades como la linealidad, la homogeneidad y la aisotropía. Y vimos las reglas que sigue la luz al cruzar de un medio a otro. Estos no son conceptos abstractos, son el manual de instrucciones para cualquier ingeniero fotónico. Cuando diseñamos una fibra óptica, estamos eligiendo un material con unas propiedades dieléctricas muy concretas. Cuando diseñamos un modulador para una red de comunicaciones que debe encender y apagar la luz 1000 millones de veces por segundo, estamos explotando las propiedades anisotrópicas de un cristal. Y cuando diseñamos los circuitos fotónicos integrados, que serán el sistema nervioso de la próxima generación de supercomputadoras para la IA, estamos grabando días de onda en silicio, esculpiendo las fronteras y las condiciones de contorno para guiar la luz con precisión nanométrica. Entender estas leyes es el primer paso para poder escribir con luz el futuro de la tecnología.